Estimados estudiantes de la licenciatura en psicomotricidad, es un gusto poder estar en contacto nuevamente a través de esta nueva semana de clases que compartimos en el aula virtual. Recuerden que siempre lo importante es que ustedes vayan siguiendo semana a semana el material nuevo que se vaya publicando, que lo vayan leyendo, haciendo sus propios resúmenes y eso también le dará los elementos que necesitan a la hora de ir realizando cada una de las microactividades que también van a ir apareciendo en el aula virtual de acuerdo a nuestro calendario, a nuestra hoja de ruta que ya tenemos trazado desde el comienzo del cursado. Para esta semana nuestra temática es ética y derecho, ¿no? Algo que son dos temas que están profundamente vinculados, donde si bien lo propio que nosotros hacemos aquí en este espacio es desarrollar los contenidos de la ética, y si bien ustedes también tienen una materia propia de legislación, donde abordan todo lo que es el derecho, sobre todo el derecho laboral, que está directamente relacionado con el ejercicio profesional de la psicomotricidad, es importante que nosotros también tengamos en cuenta que en realidad hay una profunda relación entre la ética y el derecho. Entonces, para reforzar, para eh, aclarar lo que ustedes pueden encontrar en el material escrito, es que quería compartirles una breve presentación donde justamente la idea es detenernos en algunos aspectos concretos de la relación entre la ética y el derecho. Eh, Bien, lo importante, como siempre, recordar conceptos fundamentales, ¿no? Nosotros cuando hablamos de ética, estamos hablando de una ciencia, ¿no? Cuando hablamos de una ciencia, estamos hablando de un estudio sistemático, ordenado, acerca de un determinado objeto, que en este caso es la conducta del ser humano, donde la ética digamos, evalúa esa conducta, ese comportamiento humano como bueno o como malo, ¿no? Eh, Aquí la definición que les traigo dice que la ética es una reflexión crítica acerca de nuestra experiencia moral, sea individual o colectiva. Es decir, es una reflexión sobre nuestras creencias acerca de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Cómo tiene que ser nuestra vida para llegar a ser plena y cómo una sociedad puede llegar a ser más justa. Por eso es importante siempre tener en cuenta las diferencias entre moral, ética y derecho. Cuando nosotros hablamos de moral, recuerden, estamos hablando del conjunto de creencias, de valores, de tradiciones que puede tener una persona o un grupo social. Cuando hablamos de ética, como dice aquí, la ética reflexionamos críticamente, o sea, reflexionamos desde una postura científica acerca de la moral. Entonces, podemos decir que la moral es como más propia de cada uno de nosotros, o de nuestra familia, o de nuestra comunidad. En cambio, la ética ya justamente busca ser un conocimiento más general, digamos, ¿no? Que trata de reunir a las distintas visiones, las distintas maneras, las distintas experiencias morales de las personas y trata de sistematizarlo por de alguna manera, haciendo una reflexión crítica, tratando de identificar valores, tratando de identificar principios, teorías críticas que en el fondo justamente nos permiten evaluar una conducta como buena o como mala. El derecho, en cambio, es el conjunto de normas dadas por las personas que poseen el poder legislativo para organizar la convivencia de una comunidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de derecho, hablamos ya del conjunto de leyes de una sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, el derecho ya es mucho más objetivo, ¿no? Nosotros, si queremos trazar, digamos, una línea desde lo que sería más propiamente subjetivo, yendo a algo más objetivo, siempre tendríamos que lo más subjetivo es como la moral, ¿no? Después
la ética es subjetivo en cierto sentido, ¿no? Cada uno puede tener su ética, ¿no? También, pero la ética ya es una pretensión de objetividad porque, bueno, ya es una sistematización de conocimientos acerca de la experiencia moral. Y después, de una manera más objetiva, ya tenemos las leyes que formula una sociedad, que formula la autoridad dentro de una sociedad para organizar esa sociedad, para que en esa sociedad, en definitiva, la convivencia sea una convivencia pacífica, una convivencia ordenada, ¿no? Entonces, aquí salen como dos diferencias. Primero, ¿no? La ética intenta persuadir con razones, ¿no? La ética es una ciencia, la ética trata de convencer, lo propio de la ética es argumentar, es discutir, es debatir, es llegar a consensos, es llegar a acuerdos, ¿no? Es reflexionar sobre una determinada problemática que tiene que ver con la conducta de las personas. El derecho, en cambio, se impone, ¿no? Y se hace falta incluso por la fuerza. O sea, el derecho tiene algo que se llama la fuerza coercitiva. Algo coercitivo es algo que me ejerce una presión, se impone, y si yo no hago lo que el derecho me establece, ese mismo derecho me puede llegar a sancionar de distinto grado, ¿no? Es decir, si no cumplo con lo que el derecho establece, voy a recibir distintas penas, ¿no? O sea, el derecho me puede llegar a condenar justamente por no haber seguido las reglas que establece. En cambio, la ética, ¿no? La ética es más de debate, es más de discusiones, de consensos, de acuerdo, de teorías, ¿no? Eh, entonces, esa es como una primera, digamos, elemento a tener en cuenta entre la diferencia de ética y derecho, ¿no? El otro elemento, un poquito que habíamos dicho, ¿no? La ética está un poco más en camino entre lo subjetivo y lo objetivo, en cambio, el derecho ya es una pretensión de objetividad mucho más clara, ¿no? Eh, pero ambos están profundamente relacionados, ¿no? Porque por un lado, el derecho no es éticamente neutro. Es decir, las leyes incorporan valores, ¿no? Y esos valores justamente tendrían que ser, cuando se formulan unas leyes, las leyes tendrían que ser, por decir, expresión de los valores presentes en esa sociedad. O sea, que las leyes no sean leyes arbitrarias, fruto del autoritarismo de un gobernante, sino que las leyes expresen en realidad lo que la sociedad tiene, digamos, en cuanto a valores, en cuanto a convicciones, en cuanto a tradiciones. Por eso, de cierta manera, el derecho se fundamenta en la ética. La ética es primera, ¿no? La sociedad tiene una ética, reflexiona sobre su conducta y después eso, en algunos casos, queda plasmado en leyes, ¿no? Que están justamente, que deberían representar, donde deberían estar contenidos de alguna manera los valores morales que esa sociedad está viviendo, ¿no? De tal manera que también unos a otros se retroalimenten, ¿no? La ética es como una fuente del derecho. El derecho también da una claridad a la ética, ¿no? Porque el derecho siempre busca formulaciones más precisas, ¿no? Trata de justamente de definir, de clarificar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta en esta relación, como dice aquí la presentación, que las leyes tampoco son neutras, ¿no? Porque las leyes cambian las conductas de las personas por medio de los derechos y obligaciones, ¿no? Es decir, ¿no? Así como la ética alimenta el derecho y es fuente para que el derecho pueda ser un derecho justo, ¿no? Adecuado a los valores morales de una sociedad, el derecho también a la vez se vuelve como fuente de la reflexión ética en el sentido de que las leyes por su fuerza, ¿no? Se van imponiendo y eso nos va condicionando también nosotros la manera que tenemos justamente de entender la sociedad en la que vivimos, de comprender también, de comprender a los demás, ¿no? Entonces, siempre la idea es que tiene que haber este círculo, un círculo de complementariedad, donde uno a otro se vaya alimentando, pero siempre buscando
el bien de los individuos y el bien común de la sociedad, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Tener en cuenta por eso, lo propio de la ética nosotros lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de este año de cursado. Lo propio del derecho, lo específico del derecho, ustedes también lo verán en la materia de legislación, pero hay que entender que entre ambas, ¿no? La ética como ciencia, el derecho como el conjunto de leyes, justamente existe una profunda vinculación que tiene que ser una vinculación de complementariedad, de tal manera que sea justamente para el bien de la sociedad, para la representación del bien común de la sociedad, sea una alimentación, una retroalimentación continua y efectiva que haga justamente ambos cada vez ser más profundos y cada vez más representativos justamente de los valores morales de la sociedad, más defensores de la dignidad de la persona humana, que en última instancia es el fundamento de todo, porque tanto la ética como el derecho existen justamente para proteger la dignidad de la persona humana. O sea, esto que nosotros decimos, ¿no? De la persona tiene una dignidad, un valor infinito, ¿no? Entonces, justamente ambas herramientas, tanto la ética como el derecho, nos ayudan justamente a ir formando una sociedad, una comunidad donde justamente esa dignidad sea respetada y cuidada. Bueno, en esta breve presentación, entonces, los invito a leer detenidamente el material, a ir haciendo sus propios resúmenes, e ir avanzando en este cursado de bioética, como les había indicado también un poco, o sea, como ustedes también pueden ver en el programa, esta primera parte es todavía un poco más teórica, ¿no? Estamos viendo todavía los fundamentos, son temas todavía más generales. Después, a medida que avancemos en el cursado, vamos a ir deteniéndonos ya en ámbitos propios, justamente ámbitos más específicos, más concretos de la práctica profesional, como va a ser justamente el tema de la práctica de la psicomotricidad dentro del ámbito de la pediatría, de la geriatría, de la psiquiatría, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito más para adelante. Por ahora, la idea justamente es ir reflexionando acerca de estos temas fundamentales que son en definitiva lo que le dan soporte a toda nuestra materia y lo que fundamentan una manera concreta de vivir el ejercicio profesional de la psicomotricidad, es decir, siendo respetuoso de la dignidad de la persona humana. Muy bien, cualquier cosa recuerden, siempre nos podemos estar comunicando a través de la mensajería de texto del aula virtual y entonces estamos en contacto en todo momento, a disposición. Bueno, muchas gracias y buena continuación con el cursado.